Bienvenidos a la clase de Introducción a Tecnología de Energía Térmica. En la clase de hoy vamos a ver intercambiadores de calor, específicamente los intercambiadores de carcasa. Vamos a ello. Lo que tenemos que tener en cuenta es que un intercambiador de placas es básicamente un bastidor o un armazón compuesto por justamente una placa fija extrema y otra placa extrema móvil. Entre dichas placas uno va a colocar sus múltiples placas corrugadas o ranuradas del material correspondiente, ya sea metal, donde dichas placas es donde va a circular ya sea el fluido refrigerante o el fluido calefactor o el fluido caliente y el fluido frío para disponerse del intercambio de calor. O sea, dichas placas que se colocan dentro de este armazón son las denominadas placas térmicas, son donde surge el intercambio de calor. Mientras que en las placas extremas, ya sea en la placa fija como en la placa móvil, dichas placas no realizan o no brindan la superficie de intercambio de calor. Simplemente brindan la posición y la fijación del intercambiador en sí. Lo que debo disponer desde esta placa inicial extrema, que está totalmente fija, voy colocando las diversas cantidades de placas que he diseñado a lo largo de este armazón, a lo largo de estas dos barras horizontales, ya sea barra horizontal inferior o barra horizontal superior. Los coloco de manera correcta y los voy poco a poco acumulando o acoplando, de tal manera de que cuando tenga todas las placas térmicas dispuestas en su lugar, con dicha placa extrema de presión lo que voy a hacer es comprimir el paquete. Y de esa manera el intercambiador de placas quedaría dispuesto de esta manera, fijado con ciertos pernos de ajuste, como se ve en la figura. Ahora bien, entre placa y placa hay un dispositivo denominado empaquetadora. Esa empaquetadora de cierto material, plástico por ejemplo, caucho por ejemplo, se colocan justamente entre placa y placa y sirve para sellar y direccionar el paso del fluido, ya sea el fluido caliente o sea el fluido frío. Lo que sí debo tener en cuenta es que dicha empaquetadura es de un cierto material que tiene un cierto grado de resistividad en cuanto a la temperatura. Las placas, una vez dispuestas, como dijimos, se presionaban entre sí mediante la acción de la placa extrema de presión, donde justamente al acoplarse cada placa térmica, las corrugaciones de las mismas van a formar canales para el flujo del fluido caliente o del fluido frío. Esos canales van a ser de cierto tamaño diminuto, lo cual favorecerá que el fluido circule a un alto grado de turbulencia, lo cual dispone que el factor de ensuciamiento sea dentro de todo pequeño o reducido. El tamaño y espesor de las placas depende del tipo de material que se emplea, el caudal que se va a tratar o los caudales que se van a tratar y la temperatura y la presión de los fluidos involucrados. El material, por ejemplo, de los más conocidos puede ser níquel, titanio, acero inoxidable, por ejemplo el IC316L, que se emplea generalmente para brindar o asegurar la inocuidad del fluido de proceso. Generalmente, como el fluido de proceso va a circular por las placas térmicas en sí, o entre las placas térmicas, debo disponer de ese material especial, IC316L por ejemplo, solamente en lo que serían las placas térmicas, en las placas de contacto del fluido. A diferencia de las placas extremas, como no están en contacto en sí con dicho fluido, puedo eximirme de usar ese tipo de material y emplear un material de tipo más común o más barato como acero al carbón, por ejemplo.
Como vemos acá, las ciertas dimensiones de los intercambiadores de placas, vemos que el espesor de placas generalmente tiene una medida de 0,509, con un valor máximo típico de 3 milímetros. La separación entre placas es de 1,5 a 5 milímetros, hasta un valor máximo de 6,5. Y así sucesivamente podemos ver los distintos parámetros geométricos, ya sea por sus valores típicos empleados en la industria o los valores máximos del mismo. Habéis dicho que las juntas o las empaquetaduras, como queramos llamarle, sellaban el paso y direccionaban el paso del fluido, justamente. Si yo coloco, por ejemplo, una empaquetadura de esta manera, en lo que sería la placa, mirándola desde frente, yo estoy configurando para que el fluido ingrese por este puerto superior izquierdo, se despliegue por esta área de intercambio de calor, por toda esta área rectangular, y luego se disponga a la salida del puerto inferior izquierdo. Mientras que del otro lado de la placa estará una empaquetadura que direccionará el fluido opuesto, o sea, si por un lado tenía caliente, por el otro lado circulará el fluido frío, y esto sucede exactamente lo mismo que en la placa anterior, y esto justamente surge en cada conjunto de placas simultáneamente, de tal manera que toda esta área rectangular es el área de intercambio o el área efectiva de intercambio de calor. Esas empaquetaduras o juntas es de un cierto material, por ejemplo vitol, silicona y demás, cuya temperatura máxima es de un rango muy moderado, hasta diría bajo, de los 85 grados Celsius hasta los 250 grados Celsius. Por lo tanto, dependiendo de la carga térmica o temperatura de los fluidos que voy a tratar, debo ser cuidadoso a la hora de elegir la empaquetadura. Si no tomo esta precaución y supero la temperatura máxima de operatividad de la empaquetadura, lo que puede surgir es que dicha empaquetadura se empiece a romper, se empiece a fracturar y libere cierto caudal de fluido, se escape por el mismo, brindando así lo que serían las fugas del fluido, algo no deseable. La idea es que en dichas empaquetaduras, frente a posibles cambios de caudales o a temperaturas excesivas, la idea tal es diseñarlas en todo caso para que si se ocurre un fallo del mismo, el fallo disponga de que el fluido se disponga o se escape o se fisure de tal manera que se vierta el fluido al exterior y no que el mismo se mezcle con el otro fluido alternativo, cosa de no generar contaminación entre los fluidos en sí. El líquido, ya sea caliente o ya sea el frío, se dividirá en partes iguales en función de la cantidad de placas. Por un lado, el fluido caliente, por ejemplo, circulará por sus placas, por el área efectiva de una placa, retirándose por un lado, luego dicho fluido caliente que se habrá repartido por dicha placa se repartirá en otro conjunto de placa nuevamente y así sucesivamente. Mientras que el fluido frío le pasa lo mismo, ingresa por uno de los puertos, por un lado se reparte por un área de placa, por una placa en sí, dirigida o sellada por la empaquetadura, y otra fracción de líquido se repartirá nuevamente en otro conjunto de placas, y así sucesivamente hasta completar el circuito y disponerlo hasta el puerto de salida. Esto es un proceso que surge simultáneamente, brindando el intercambio de calor necesario. Cada dos placas se genera un canal de circulación, por lo que fluye una de esas porciones de líquido. El área de transferencia está constituida por el área efectiva de cada placa, justamente lo que veníamos mencionando. Por otro caso particular, el hecho de emplear un intercambiador de placas nos brinda la posibilidad de que el límite térmico
antes considerado fuerza impulsora mínima como 5 grados Celsius, en doble tubo o en carcasa de tubo, para lo que sería un intercambiador de placas, el límite térmico o la fuerza impulsora mínima puede llegar a ser hasta 1 grado Celsius. Justamente esa mínima fuerza impulsora es la que debo analizar, ya sea en cada extremo del intercambiador de calor, y verificar que dicha fuerza impulsora se respete al menos en las condiciones mínimas. Vemos ahí un poco más lo que sería la repartición de los fluidos a lo largo del conjunto de las placas, donde justamente esta área es el área efectiva de intercambio de calor. Esa área efectiva la puedo determinar según las dimensiones de la placa, y el área efectiva de intercambio de calor, el área disponible de mi intercambiador de placas, será justamente el área efectiva por la cantidad de placas que yo disponga. Ahora bien, acá vemos lo que serían los distintos tipos de arreglo o los distintos modelos de flujo que se puede adoptar en un intercambiador de placas. Flujo en serie básicamente nos dice que el fluido constantemente circula entre placas y placas, pero en la medida de un caudal disponible del 100%. Lo que haya entrado acá, por ejemplo 100 kilogramos hora, se reparte en cada placa en la misma magnitud y va circulando de manera continua entre placas y placas. Cambio, flujo paralelo significa que los 100 kilogramos hora que va a entrar por uno de los puertos se repartirán de manera equitativa en un distinto conjunto de placas. Por ejemplo, 25, 25, 25 y 25. Y luego, dichos caudales se unirán para disponer el flujo de salida. Estos tipos de flujo, ya sea en serie o ya sea en paralelo, pueden surgir tanto para el fluido caliente en simultáneo como por separado con el fluido caliente y el frío, dando distintos tipos de arreglos, ya sea flujo complejo, flujo en Z o flujo en U. Flujo en Z justamente porque, si lo vemos acá en la gráfica, forma una Z invertida, podríamos decirlo, pero la idea del flujo en Z es de que tanto el fluido frío como el caliente se dispongan de forma paralelo cada uno. Paralelo y en contracorriente. Si uno ingresa por el puerto de un extremo, el otro fluido ingresará por el otro puerto. Y de esa manera se desarrollará un arreglo de flujos 100% contracorriente, porque vemos como el fluido caliente va de manera de la parte superior hasta la parte inferior, o sea, tiene un flujo descendente, mientras que el fluido frío se dispone de manera ascendente. Dichos fluidos, como ingresan en un puerto, se reparten en el mismo, se reparten una cierta cantidad de placas y luego se disponen en una misma salida, se dice que es de un paso. Por lo tanto, como este fluido caliente y el fluido frío tienen la misma configuración, será un paso por fluido caliente, un paso por fluido frío. Ahora bien, vemos que este fluido, ya sea caliente o frío, se reparte 4 veces a lo largo del intercambiador de calor. Significa que justamente se dispuso de 4 canales por cada paso desarrollado. Por otro lado, dijimos que las placas térmicas son las placas donde se desarrolla el intercambio de calor, ignorando justamente lo que serían las placas extremas, la fija o la móvil a presión. Por ejemplo, si los fluidos ya sea entra del lado izquierdo o lado derecho, yo sé que acá tengo una placa, por ejemplo esta será la placa inicial, a la izquierda dispondré de la placa final, y en el medio tendré la cantidad de placas necesarias que corresponden a este arreglo. Yo veo que entre el fluido frío que asciende y el fluido caliente que desciende, ahí hay un intercambio de calor, y ese intercambio de calor tiene que estar brindado por un área de intercambio
justamente brindada por la placa térmica. Entre una corriente caliente y la fría debo disponer de la placa térmica número 1, como así acá tendré la placa térmica 2, la placa térmica 3, la número 4, la número 5, la número 6 y la número 7. Esto significa que tendré 7 placas térmicas y considerando ahora la placa extrema inicial y final, tendré una cantidad de placas en total de 9, de las cuales 7 son las que se desarrolla el intercambio de calor. Un arreglo NU básicamente nos quiere decir que los puertos, ya sea de entrada y salida, se van a colocar sobre la misma placa, que generalmente seguramente sea la placa inicial, la placa fija. La placa fija se encontrará de este lado, mientras que la placa móvil se encontrará desde el otro lado, donde dispondré justamente de las múltiples placas térmicas. Como vemos, en arreglo NU quiere decir de que, como dispongo de la placa fija como entrada y salida de los fluidos, el fluido necesariamente tiene que ingresar, por ejemplo, por un puerto superior y tiene que disponerse por un puerto paralelo a sí mismo, el inicial, pero que disponga de la salida, justamente dando un flujo en arreglo en U. Como vemos ahí, el fluido ingresa y sale una sola vez, tiene un paso por fluido caliente y un paso por fluido frío. Ahora bien, se reparte 1, 2, 3, 4 veces, significa que hay 4 canales por paso. Si yo debo determinar la cantidad de placas térmicas, yo sé de que entre cada fluido debe haber una placa térmica que disponga el intercambiador de calor o el intercambio de calor en sí. Tengo la primera placa, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. Y justamente en los extremos tendré la placa fija y la placa móvil a presión. Tendré nuevamente 7 placas térmicas y 9 placas en total en sí. En este arreglo, en el tipo de flujo complejo, tenemos como el fluido ahora, que se va a repartir en 4 canales por paso, vemos que el mismo recolecta la medida de los caudales nuevamente, pero nuevamente se dispone a retribuirse o a repartirse en otro conjunto de placas. En este caso, cuando se redistribuye nuevamente en un conjunto de placas, decimos que tiene dos pasos. Como esto sucede tanto para el fluido caliente como el frío, hay 2 pasos por fluido caliente, 2 pasos por fluido frío. Y como vemos, tiene 4 canales por paso. 1, 2, 3 y 4. Nuevamente debo disponer de lo que serían las placas térmicas. Yo sé que entre cada corriente hay una placa térmica, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y aquí en el medio 15 placas térmicas. 15 placas térmicas donde dispondré de la fija, de la final, 17 placas en total. Ahora bien, por el momento, en esas 3 configuraciones, vimos que tanto comparando el flujo de fluido frío con el caliente se dispone de manera descendente, mientras que el frío se dispone de manera ascendente. Esto ocurre en el arreglo en U, ocurre en el flujo en Z, ocurre también en este flujo complejo y viceversa. El flujo caliente circula de manera ascendente, mientras que el frío descendentemente. En ambos 3 casos,
tanto los fluidos caliente y frío se disponen en un arreglo contracorriente como tal. Pero puede pasar justamente, como se ve en este tipo de arreglo, que el fluido o los fluidos caliente y frío se dispongan ya sea de manera contracorriente y o paralelo, dependiendo de en qué sección esté analizando. Si justamente me fijo aquí, en esta imagen, tengo el fluido caliente, vamos a suponer, que se reparte en 1, 2, 3, 4 veces, significa que tiene 4 canales por paso. Como se repartió una sola vez, hay un paso por caliente con 4 canales por paso, mientras que el frío, y vemos que también esto es un arreglo tipo Nu, o sea, el fluido caliente circula en forma de U, mientras que el fluido frío ingresará por la parte inferior, se reparte en 2 canales y se distribuye de manera 2 veces. Una vez, 2 veces. Significa que tienen 2 pasos con 2 canales. Y el arreglo es el tipo arreglo flujo en Z, dando así lo que sería, o sería un flujo complejo, mejor dicho. Flujo complejo, donde podemos ver que en la primera sección, la sección de la derecha, vemos cómo el fluido caliente está descendiendo, mientras que el frío va ascendiendo. Acá hay un arreglo contracorriente de los fluidos. Ahora bien, si analizo el lado izquierdo del mismo, veo que ambos fluidos circulan de manera descendente, y en ese caso circulan de manera en paralelo. Por lo tanto, cuando yo analice más que otra cosa el delta T en medida logarítmica, le voy a aplicar un cierto factor de corrección. Como vimos en su momento, dijimos que el área de intercambio de calor será el área efectiva de una placa por la cantidad de placas térmicas o la cantidad de placas efectivas, siendo estas la cantidad de placas que he dispuesto a comprar menos 2, porque le estoy restando lo que sería la cantidad de placas fijas, las cuales no desarrollan un intercambio de calor. Vemos aquí a continuación lo que sería la medida del ancho, la distancia concéntrica horizontal entre puertos, la medida del alto de la placa y la distancia vertical de los puertos concéntricos o de los canales, como queramos decirlo. La cuestión es que con dichas medidas puedo determinar lo que sería el área efectiva de la placa. Y con esa área efectiva puedo determinar el área disponible de intercambio de calor del mismísimo intercambiador de placas. Lo que debo tener en cuenta es que mi cálculo se desarrollará dependiendo del tipo de placa que voy a emplear. Puede ser ya sea tipo tablas de lavar, donde las corrugaciones son completamente lineales, y del tipo espina de pescado, donde justamente las corrugaciones están tendidas o están dispuestas de manera inclinada en un cierto ángulo beta. Y dependiendo de dicha geometría y de las corrugaciones de las mismas, eso influye de manera significativa a la transferencia de calor y a la caída de presión. Lo que generalmente vamos a ver justamente será el desarrollo de tablas de lavar o el diseño de un intercambiador de placas con espina de pescado. Como dijimos, ya sea placas de lavar o corrugación transversal o placas de estilo espina de pescado, la medida de la transferencia de calor o la caída de presión varía significativamente. Y eso se tiene en cuenta, por ejemplo, a la hora de definir un U de diseño, un coeficiente global de transferencia de calor típico de diseño para afrontar los valores de partida. Si yo, dependiendo del tipo de servicio que tenga, agua con agua o agua con vapor, solución viscosa acuosa con agua o vapor, etcétera, etcétera, tendré una cierta medida de U dependiendo del tipo de tabla, del tipo de placas que emplee. Justamente lo que vemos acá, pero interpretado con el libro de Alvitres, donde dependiendo del conjunto de
fluidos a analizar, según se hace a sus propiedades, tendré distintas medidas de U, dependiendo si son placas corrugadas o placas normales. Según el tipo de pasos que haya determinado, ya sea de paso caliente, el paso del fluido caliente o paso del fluido frío, voy a obtener la medida del factor de corrección Ft para un intercambiador de placas. Para eso, primero debo definir un ΔT media logarítmica en arreglo contracorriente, como si fuera netamente contracorriente, para obtener el número de unidades de transferencia de calor, NTU. Ese NTU se calcula como la diferencia térmica de un fluido sobre el ΔT media logarítmica. La idea es que dicho NTU se calcule con aquella diferencia térmica más grande de entre los dos fluidos. Si la del salto térmico del fluido caliente es más grande que el salto térmico del fluido frío, se tendrá en cuenta dicho salto térmico mayor. Si no, calculará de la otra manera, alternativa. Si ese NTU, por ejemplo, me dio 5, me voy a la siguiente gráfica, justamente, dispongo y anoto el valor correspondiente al NTU 5, luego, teniendo en cuenta la configuración que he optado de fluidos, por ejemplo, si opté por 4-4, 4 pasos por fluido caliente, 4 pasos de fluido frío, eso significa que estoy empleando esta curva de 4-4, entonces, para la medida de NTU igual a 5, me voy verticalmente hasta chocar con dicha curva, representativa del número de pasos, y luego me voy horizontalmente para leer el valor del Ft. En ese caso sería 0,92 aproximadamente. Si nos vamos a lo que sería nuevamente el gráfico, vemos cómo valores altos de Ft los puedo obtener optando por una cantidad de pasos par, mejor dicho, una cantidad de pasos equivalente entre el fluido caliente y el fluido frío. 4-4, 1-1, 2-2, 3-3. Fijémonos que dichas curvas representativas están siempre o están dispuestas en un valor muy alto, por ejemplo, mayor a 0,8 de factor de corrección. A diferencia de si yo dispongo de número de pasos diferentes entre sí, como 4-1, 3-1 y 2-1, cuya eficiencia se puede decir que decae dependiendo de si empleo este tipo de arreglos, porque generalmente brinda un flujo del tipo cruzado. Una manera de orientarme qué tipo de número de pasos o qué estilo de número de pasos empleo es emplear la relación de flujos. Comparo el caudal del fluido caliente, por ejemplo, con respecto al caudal frío, y dependiendo de la magnitud que me haya dado, definiré un número de pasos ya sea igual, 4-4, 3-3, o un número de pasos diferente, 3-1, 2-1, dependiendo de cuál sean los datos. Para el factor de obstrucción dijimos de que como las corrugaciones forman canales entre las placas cuando justamente dispongo de comprimir las placas, las corrugaciones que brindan un canal reducido, un área de flujo reducida, que genera elevada turbulencia y que reduce el factor de ensuciamiento. Si vemos aquí en la tabla del factor de obstrucción para intercambiadores de placa, ya sea en el libro CAO, ya sea en el Alvitres, podemos notar que el factor de ensuciamiento, en comparación a lo que sería carcasa y tubos, por ejemplo, es un factor más pequeño que el mismo. Generalmente los de carcasa y tubos era de un factor del 10 a la menos 3, tal vez 10 a la menos 4, mientras que el intercambiador de las placas dispone de un factor estilo 10 a la menos 4 a 10 a la menos 5, o sea, tiene una incidencia más leve el ensuciamiento del fluido en placas que lo que sería el ensuciamiento del fluido en carcasa y tubo, por ejemplo. Esto se debe justamente a que los canales generan alta turbulencia, la posibilidad de tener áreas lisas de placas y el hecho tal vez de, como mi equipo es dentro de todo modulable,
puedo disponerlo para ajustarlo como para desajustarlo. Si yo lo desajusto y dispongo de abrir el bastidor, puedo tener el acceso de las placas y desarrollar una tarea de limpieza de manera fácil. Una de las maneras de obtener los datos de las placas de intercambiadores de placas justamente es irme al catálogo de Alfa Laval, donde nos dirán, dependiendo del tipo de modelo a emplear, los parámetros geométricos como la altura de la placa, la anchura de la misma, W, la conexión vertical, la distancia de la conexión vertical, o sea, la distancia concéntrica entre puerto y puerto, y la distancia de la conexión horizontal, HC de milímetros, que es la distancia concéntrica entre puertos horizontales. También nos brindan lo que sería el principio de flujo, la máxima presión admisible, la máxima temperatura, el máximo caudal, el tamaño de conexión de brida, etcétera, etcétera, etcétera. Otro catálogo es obtenido a partir del libro de Alvitres, en donde nos plantean otros tipos de modelos, de la categoría P20 a la P15, donde nos brindarán otros datos alternativos, pero el procedimiento, si bien es diferente, se obtiene el mismo resultado, o buscamos obtener el mismo resultado, que es definir el área de intercambio en la placa. Una vez definido mi modelo y la cantidad de parámetros geométricos dispuestos para la placa y la cantidad de placas de la misma, debo calcular lo que sería el área necesaria del intercambio de calor. Y dicha área necesaria depende de lo que sería en la medida de U, el coeficiente global de transferencia de calor necesario. Y dicho coeficiente de transferencia de calor depende tanto de lo que sería la medida del ensuciamiento, el factor de obstrucción de los fluidos, como así lo que sería de los recíprocos de los coeficientes peliculares. Para obtener la medida de los coeficientes peliculares en un intercambiador de placas, debo haber determinado qué tipo de placa empleo. Si empleo tipo de espina de pescado, el coeficiente pelicular se desarrolla de la siguiente manera. Se desarrolla teniendo en cuenta el número de Nusselt, con ciertas medidas y parámetros a controlar. De ahí, dependiendo del factor de Reynolds, justamente, y de la disposición de las corrugaciones en cuanto al ángulo de las mismas, ya sea beta de 30 grados o de 60 grados, puedo obtener el valor de JH, el factor de Coulomb, para obtener la medida del Nusselt, y que obtenía la medida del Nusselt, puedo despejar la medida del coeficiente pelicular. O directamente emplear lo que sería la fórmula despejada, como se ve a continuación, y este es el procedimiento que se realiza desde el cabo, o que explaya desde el libro del cabo. Sin embargo, si podemos emplear otro método, empleado en el libro de Heat Exchanger, que nos implica el hecho de utilizar una fórmula análoga a la anterior, solo que empleando distintos valores de constantes que dependerán más que otra cosa del ángulo del chevrón, o el ángulo de tipo de corrugaciones de espina de pescado, y del número de Reynolds del fluido analizado. Y dependiendo de eso obtendré la medida de los coeficientes peliculares, ya sea para este cálculo del coeficiente pelicular como para lo que sería el cálculo de la caída de presión. Si yo empleo ahora placas de tipo de lavar, corrugaciones transversales justamente, dicho coeficiente pelicular depende de la medida del Reynolds. Si el Reynolds desarrollado es menor a 1000, calcularé el coeficiente pelicular empleando esta fórmula. De lo contrario, emplearé la siguiente fórmula para obtener el coeficiente pelicular. Como el fluido caliente y el fluido frío se disponen a lo largo del distinto conjunto de placas, esta medida del coeficiente pelicular, ya sea espina de pescado o placas de tipo lavar, debo calcular o hacer un cálculo
para el fluido caliente como para el fluido frío, nuevamente, considerando cada una de las propiedades respectivas, ¿no? Entonces, una vez determinado y calculado según el tipo de placa y las propiedades de los fluidos, el coeficiente pelicular del fluido caliente y el del frío, obtenido por bibliografía, que sería la medida del factor de obstrucción, justamente dependiendo de qué tipo de fluido estemos analizando, puedo calcular el coeficiente de transferencia de calor U necesario. Lo que sí debo de tener en cuenta en este caso, lo que sería la medida de la transferencia de calor por conductividad. Y para eso ese factor queda definido como el espesor de placa que haya definido sobre la conductividad térmica del material a emplear. Si yo he dispuesto de placas con material de tipo titanio, la conductividad térmica optará por este valor. Si usamos acero inoxidable ANSI 304 a 316, usaremos un factor de conductividad térmica de 9.4, así como si uso este rango de ANSI, emplearé un valor de 8. O directamente, si tengo placas de níquel, emplearé un factor de 91,29 BTU por hora pie delta Fahrenheit. Debo tener en cuenta que estas medidas fueron obtenidas o en base a una temperatura de referencia de 100 grados Celsius. Ahora bien, una vez definido el U, debo disponer de calcular el área necesaria. Sin embargo, como vimos en intercambiadores de doble tubo y en carcasa del tubo, hay un parámetro muy importante que es la velocidad de los fluidos involucrados. En su momento dijimos que para secciones tubulares, la velocidad adecuada del fluido que va a circular por dicha superficie tubular tiene que ser entre 1 metro por segundo y 2 metros por segundo. Sin embargo, cuando estamos analizando un intercambiador de placas, ahora el rango de velocidad admisible para cada uno de los fluidos que circulan en dichas placas tiene que ser entre 0,2 metros por segundo y 0,8 metros por segundo. Con tal de que mi fluido desarrolle un cierto perfil no tan laminar, pero a su vez no una velocidad tan elevada porque generaría erosión y rupturas a lo que sería ya sea la placa o más bien tal vez la empaquetadura. Si la velocidad es muy elevada, puede justamente para contrarrestar este efecto de la velocidad muy elevada, a lo mejor dispuesta por un caudal muy elevado, lo que puedo hacer es de ampliar la cantidad de placas disponible, colocar mayor cantidad de placas en mi bastidor, o lo que puedo hacer es ampliar la separación entre placas que yo disponga. ¿Cómo aumento esa separación de placas entre sí, que antes tal vez era de 1 milímetro, pasarla a 5 milímetros? Debo recordar que entre placa y placa había una empaquetadora, había una junta. Entonces, para aumentar esa separación, lo que debo hacer es aumentar el tamaño de dicha junta intermedia. Si aumenta el tamaño de dicha junta intermedia, estoy aumentando la separación de placas. Lo que sí, tendría que disponer ahora de juntas más gruesas, lo que equivale en cierta manera en un costo adicional. Una vez obtenido el U, calculadas el área necesaria, la comparamos con el área disponible y de ahí determinamos si mi área estaba subdimensionada o sobredimensionada, por lo menos en un rango menor al 20%. Una vez obtenido esa corroboración, que además de haber tenido precaución en que sería la medida de la velocidad en cada fluido, procedo al cálculo de caída de presión. Un cálculo de caída de presión que va a ser análogo para lo que sería tanto el fluido frío como para el fluido caliente. Debo tener en cuenta que la caída de presión en un intercambiador de placas es un conjunto de la caída de presión a través de los canales o puertos de cada plato, placa disponible, el cual se puede calcular de esta manera, teniendo en cuenta el diámetro equivalente del canal, los números de placas, la longitud efectiva
la densidad, la velocidad desarrollada y el factor de fricción. Ese factor de fricción es muy relevante porque depende su cálculo según el tipo de placa que empleo. Si empleo tablas de espina de pescado, se obtenía el factor de fricción teniendo en cuenta el Reynolds y las distintas constantes que vimos en la tabla inicial cuando analizamos el coeficiente perimetral. Si empleo placas de tipo Lavar, el factor de fricción depende más que otra cosa de la medida del Reynolds. Si es mayor o menor a 1000, se calculará de cierta manera. Dependiendo del tipo de placa que yo emplee, determinaré el factor de fricción y de esa manera la caída de presión a través de los canales. Luego tendré en cuenta lo que sería la caída de presión a través de los puertos, considerando una velocidad estimada por puerto de 1,4 o 1,5. Justamente, la fórmula nos explica que podemos desarrollarlo con 1,5 teniendo en cuenta la densidad de flujo másico en cada canal o en cada puerto. De esa manera, teniendo en cuenta la caída de presión por canal y por puerto, puedo determinar lo que sería la caída de presión en dicho intercambiador de calor de placas. Obviamente, esa caída de presión neta es en sí con referencia a el fluido caliente. Por un lado, haré su cálculo para obtener esta medida. Por ejemplo, me habrá dado 5 atmósferas, por decirlo de esta manera. Y luego replicaré el cálculo nuevamente con las propiedades del fluido restante, por ejemplo el fluido frío, y obtendré nuevamente otra medida de delta P, por ejemplo 4 atmósferas, y luego siempre compararé con la caída de presión admisible, siempre verificando que dicha delta P sea menor a la admisible. Y para finalizar, tenemos que mi equipo, mi intercambiador de placas, es en sí un equipo modulable. Yo le puedo añadir o quitar cuantas placas me apetezca o necesite o no requiera, y de esa manera controlar o verificar un buen desarrollo de proceso, además de lo que sería disminuir el área ocupada en planta. Otra manera, o otra ventaja, mejor dicho, es que el área de transferencia de calor es elevada considerando el poco espacio que ocupa. Tiene dentro de todo bajas caídas de presión, fácil mantenimiento, la disposición de las distintas placas corrugadas genera una alta turbulencia, lo equivalente también a un cierto grado de velocidad, de que el ensuciamiento no se genere de esa manera tan sobresaliente en carcasa y tubos, brindando así una alta eficiencia térmica. Me sirve principalmente para asegurar la inocuidad de los fluidos, su peso es moderadamente bajo y a su vez una de las grandes ventajas que tiene es que puede operar con 2 o más fluidos en sí, dependiendo del tipo de conexión que yo realice justamente. Lo malo, o las desventajas que posee, es de que está limitado a lo que serían las propiedades de la empaquetadura. Justamente habíamos dicho que dependiendo del tipo de material que se emplea, distinta va a variar lo que sería la temperatura máxima. Ahora bien, dicha temperatura máxima de diseño dentro de todo es relativamente baja. Por lo tanto, sería normal que en procesos comunes no pueda utilizar un intercambiador de placas porque generalmente los procesos comunes se desarrollan saltos térmicos considerables y de una medida muy elevada. Por tanto, siempre debo tener cuidado a la hora de cuándo emplear o no un intercambiador de placas. Y si tengo que sí o sí disponer de un intercambiador de carcasa y tubo. Porque si no, puede presentar problemas de fuga por fallo de empaquetadura. Y esa es una de las razones por la cual no se emplea o no se debería emplear generalmente para petroquímicas o refinerías. Por otro lado, un intercambiador de placas en sí, dentro de todo, es costoso, aunque eso depende mucho de la medida del material que se emplea. Como se emplea generalmente para la industria alimenticia, con tal de asegurar la inocuidad del fluido, generalmente eso significa que estoy empleando un acero de tipo inoxidable y por eso generalmente resulta un equipo costoso. Sin embargo, es menos costoso que si yo dispongo de un intercambiador de carcasa y tubos del mismo material, acero inoxidable.
Otra desventaja, como vimos hace un rato, análogo al anterior, es de que está limitado a altas presiones como a altas temperaturas, justamente por el fallo que pueden presentar por empaquetado. Y con eso se termina la clase teórica. Procederemos después a los fundamentos prácticos de intercambiadores de placas.